La ansiedad que te genera a vos y que muchas veces el sistema de salud te genera también o te hace incrementar, porque a veces es bueno, y si no come va a tener una hipoglucemia, y mira que lo llevamos al aneo, y mira que no le alcanza, y vos con ese pezón no vas a poder, y un montón de comentarios que en ese momento tan vulnerable reciben las mujeres. Eso es lo que pasa, que vos acabas de parir. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, agosto arrancó con la Semana Mundial de la Lactancia. Hay un montón de cuestiones para repasar, así que es una nota especialmente para que escuchen todos, para los que acompañan a esa mamá, a esa futura mamá. Yo digo, como para que presten atención todos, hombres y mujeres, a la información que vamos a dar, que la pueden escuchar a través de La Cielo y también a través de Infocielo Play. Así que le damos la bienvenida a Victoria Soares, que es puericultora, o sea, especialista en lactancia. ¿Está bien, Victoria? Exactamente, perfecto. No es plantas, peces, todo lo que me decía Ana hace mucho tiempo, no, es lactancia. Sí. Lactancia. Yo decía recién, para que escuchen todos, porque de eso se trata, de la red de contención de la mujer, ¿no? Súper importante. Y esto que vos decías, bueno, la pareja sí la hay, los amigos, la familia, pero también los compañeros de trabajo, hasta los vecinos, te diría. Todos nosotros podemos sostener y apoyar la lactancia desde un montón de lugares, ¿no? Desde el no juzgar a la mamá que quiere amamantar, el no juzgar a la mamá que no quiere amamantar, el no deslizar comentarios que por ahí para nosotros no son relevantes, pero a lo mejor un comentario dicho de, ay, no se quedará con hambre, a una mamá que está dudando de su producción, de si lo está haciendo bien, ya puede ayudar o no a que esta mamá continúe con la lactancia. Y la realidad es que, como dice el lema de este año, hay que crear redes de apoyo sostenibles que van desde el trabajo de cada uno, acompañando, sosteniendo, desde cuestiones prácticas. No sé, tuviste una amiga que fue mamá y la vas a visitar, llévale 2 kilos de milanesas para el freezer, ¿no? Preguntale si necesita que le tengas al bebé para que se pueda bañar. Tenés una compañera de trabajo que volvió a trabajar y se va a extraer leche, no la mires mal, no está perdiendo el tiempo, lo necesita y seguramente encima lo hace en el baño. Entonces, desde ese lugar chiquitito de cada uno y obviamente desde lugares más importantes como los gobiernos, los estados, con leyes que tengan postnatales, que tengan sentido con las recomendaciones de la OMS, ¿no? Hoy a una mamá le decimos, 6 meses lactancia exclusiva y continuada hasta por lo menos los 2 años, eso dice la OMS. Y después se tiene que reincorporar al trabajo a veces a los 45 días del bebé. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de sistemas de apoyo sostenibles. Desde esto hasta la institución que quizás no tiene personal capacitado en lactancia, no lo tienen de noche, no hay puericultoras de guardia en las instituciones privadas, en las públicas a veces ni siquiera las hay. Y quizás los profesionales que tienen que acompañar el inicio de esa lactancia no están actualizados, no tienen ganas, no tienen los conocimientos. Y ahí es donde se trunca muchas veces el deseo de muchas mujeres de amamantar, que ya del momento cero empieza con todas estas cuestiones. Sí, te escuchaba y me acuerdo, yo tuve hace muchos años a mi hijo, entonces creo que algunas cosas se van actualizando, pero parece mentira que siempre estamos hablando más o menos de lo mismo. Siempre. Del desconocimiento. Una vez que vos tenés tantas cosas que incorporar cuando quedas embarazada, que algunas se escapan y de golpe te encontrás con esa realidad. Por ejemplo, una vez que parís, enseguida te dicen, bueno, tiene que prender a la teta ya el bebé, y cómo prender, y a veces no, ni siquiera eso te sale, y empieza la ansiedad que te agarra de que de golpe no podés ni siquiera alimentar a tu hijo. Es el primer miedo que te da. Totalmente. Sí. La ansiedad que te genera a vos y que muchas veces el sistema de salud te genera también o te hace incrementar, porque a veces es bueno, y si no come va a tener una hipoglucemia, y mira que lo llevamos al aneo, y mira que no le alcanza, y vos con ese pezón no vas a poder, y un montón de comentarios que en ese momento tan vulnerable reciben las mujeres. Eso es lo que pasa, que vos acabas de parir. O sea, no estás con todas las hormonas para todos lados, estás agotada, estás que no das más, es un montón de información junta. Mira, yo me acuerdo de esto puntual. No prendía la teta, estoy hablando de las primeras horas de nacido mi bebé,
y enseguida una de las enfermeras, no acuso a nadie, pero me acuerdo, el recuerdo que tengo es, entonces enseguida le damos la mamadera con la fórmula, no sé qué. Yo decía, no, pero yo recuerdo estar muy cansada y decir, no, espera, sabía que lo que quería era que intentara con mi cuerpo, pero el tema es, bueno, apoyar a esa mamá que en ese momento está como estresada. Sí, y en realidad también tratar de que todas las intervenciones de todo el momento pre y posparto sean las menores, porque cuando hay mucha intervención, mucho toqueteo, mucho manoseo, ahí complicamos la cosa. Si nosotros dejáramos que todo fuera más fisiológico, obviamente hablando de un bebé a término saludable, ¿no? Que está en condiciones, deberíamos dejar al bebé por lo menos 1 hora en el abdomen de la mamá. Y los bebés, hay un montón de videos en YouTube hermosos de arrastre al pecho, van solos al pecho, se prenden solos a su tiempo, pero van pasando por 9 estadios diferentes donde reptan un poquito, descansan, dormitan, vuelven, hasta que solitos se prenden al pecho como corresponde. Me voy a detener eso, porque ya empezamos con algunos tips que son interesantes. Entonces, ¿vos qué recomendás? Una mamá que tiene a su bebé, todavía no se prendió al pecho. Primer paso. Primer paso, en la institución seguramente no lo van a hacer porque se lo llevan rápido para los controles y lo que sea, pero supongamos que esa mamá llegó a la habitación y acá no importa si fue parto vaginal o cesárea. Eso también es súper importante desmistificarlo y no pensar que la mamá que tuvo una cesárea no va a poder amamantar. Primera cuestión, piel a piel. Sacate la ropa de la cintura para arriba, poné al bebé en pañal en el pecho, tapalo por arriba, dejale el gorrito, pero que esté piel a piel y deja que ese bebé o esa beba solito empiece a buscar, empiece a hociquear. Podés hacer un poquito de extracción como para que sea algo de calostro el bebé se oriente, pero no esta cuestión de, y vino, no por estigmatizar, ¿no? Pero o la enfermera o la puericultora y le agarraba la cabeza a mi bebé y a mí me agarraba la teta y me dolía. Muchas veces hay relatos de mujeres que te dicen que esa primera puesta al pecho fue en esos términos, con una enfermera o una puericultora haciendo llorar al bebé, agarrándole la teta de forma brusca, tratando de generar un acople en un momento en el que no era el momento. Y eso queda muy marcado a fuego para la mamá que siente que mi bebé no se prende, que además quizás ya escuchó estos comentarios de tu pezón es corto o no vas a poder amamantar por esto, por lo otro. La calidad de la leche. Bueno, eso es un mito total porque la calidad de la leche humana es toda igual. Es el único momento en el mundo en el que todos los seres humanos tenemos acceso a un alimento igual. Después va a depender de nuestras condiciones sociales, económicas, de nuestro acceso. Pero en ese momento, el calostro de cualquier madre del mundo, en ese momento, después del parto, es de igual calidad, ¿sí? Ese es otro punto. Exacto. Importante. Después sí tiene que ver con la circunstancia en la que la mamá pueda seguir adelante, ¿no? Porque el estrés es un factor que juega muy en contra. Sí y no, te diría, porque si fuera por una cuestión de estrés, ninguna madre produciría leche, porque todas, sobre todo cuando es nuestro primer hijo, estamos estresadas, no dormimos, no nos alimentamos bien. Un estrés importante sí puede hacer, no que produzcas menos leche, sino que se inhiba la eyección, porque las hormonas del estrés lo que hacen es inhibir un poquito la oxitocina, que es la hormona que hace que se eyecte la leche. Entonces, cuando hay situaciones donde de repente, no sé, un fallecimiento de un familiar, pongo casos así que se me vienen a la cabeza y la mamá tiene un shock importante, un estrés importante, quizás momentáneamente por un par de días el bebé se pelea con el pecho, pareciera que no hubiera leche y en realidad no es que baja la producción, sino que cuesta que esa leche se eyecte. Bien. Sí, obviamente, si la mamá se puede dedicar a amamantar al bebé, que las que dimos tetas sabemos que es un trabajo 24/7 y puede tener el respaldo, volvemos a lo mismo del entorno, ¿no? De alguien que lave la ropa, se encargue de otros hijos si los hay, se encargue de la limpieza de la casa, la ayude con las compras y ella puede dedicarse exclusivamente a ese bebé, seguramente todo fluye de una manera mucho más positiva. Ahora, si además de alimentar a ese bebé, esta mamá tiene que estar pensando en resolver todo eso y quizás hay chicas donde yo hago la primera consulta con un bebito de 5 días y me están diciendo yo en 1 mes y medio tengo que volver a trabajar. O sea, instalar una lactancia teniendo ya la preocupación y la angustia de saber que tenés que dejar a ese bebé en breve no es como lo más favorecedor, ¿no? Sí, que además te dan la famosa hora de lactancia, pero ¿a quién le alcanza eso, no? No, totalmente. No existe. No existe. Claro. No existe y además esa hora de lactancia, ¿en qué condiciones te la dan? El tiempo que tenés para extraerte leche, ¿a dónde te la extraes? En un baño, que es el lugar menos higiénico del mundo. Y muchas veces con esto, con la mirada del compañero o la compañera o los comentarios de, ay, va a ser tiempo, porque cómo puede tardar tanto, cuando por ahí una extracción de leche, teniendo en cuenta todo lo que hay que después esterilizar, lavar y poner en condiciones, puede demorar media hora tranquilamente. Y quizás hay que hacerlo cada 2-3 horas. Entonces, es esto. A veces desde los mismos jefes, desde arriba, está la orden o la mirada, como juzgando a esa mujer que se extrae leche.
sin entender que además es una cuestión de necesidad fisiológica. Porque si esa mujer no se extrae leche, es muy probable que termine teniendo una mastitis con 40 grados de fiebre y falte una semana al trabajo. Yo muchas veces le digo eso, planteale eso a tu jefe, ¿no? Si yo no puedo extraerme leche, lo que me va a pasar es esto. Y recién ahí, cuando empiezan a pensar en el ausentismo, dicen, bueno, entonces no tiene que ver solamente con la necesidad del bebé, sino con que esta persona puede desarrollar una enfermedad que haga que falte a trabajar. Puede ser, en los últimos informes que vi, me pareció entender que el 50% de las mamás no pueden amamantar a sus hijos o tienen dificultades, o es un montón. En realidad, depende, no sé si a qué nivel hablamos, si a nivel mundial, a nivel Argentina. Las tasas de lactancia exclusiva hasta los 6 meses son muy bajas a nivel mundial, mucho más bajas de lo que querríamos. Y esto tiene que ver sobre todo con que la lactancia no es negocio para nadie. No es negocio para los laboratorios que fabrican la leche, no es negocio para las industrias que producen la leche, no es negocio para las farmacéuticas que después venden los remedios a esos niños y después adultos que van a tener más chances de tener un montón de enfermedades que si tuviéramos lactancia exclusiva, la incidencia baja. Entonces esto hace que, como no es negocio para nadie, solapadamente y subliminalmente nosotros recibimos todo el tiempo el mensaje de que la leche de fórmula es igual o incluso mejor en publicidades, vitamina en campañas, no sé cuánto, te meten todo. Todo, y lactobacillus no sé qué, y cosas que vos decís, la realidad es que bienvenida sea la leche de fórmula cuando se necesita o cuando la mamá lo decide, obviamente. El tema es que este mensaje subliminal que nos van como a todos metiendo, también llega a familias que no tienen acceso a comprar una leche de fórmula como corresponde, a comprar un biberón como corresponde, a esterilizar todo o a mantener la leche refrigerada. Y ahí es donde está el problema. Por eso hay como, que no se respeta mucho, pero hay una regulación en la que no se puede promocionar, por ejemplo, leches de fórmula de inicio. ¿Sí? Recién se puede a partir de la 3. No antes. Eso sería a partir de... Viste que está la 1, la 2, la 3, incluso ahora sacaron la 4 para después del año. Bien. Bueno, el Código Sucedáneos de Comercialización de Leche Materna dice que no se pueden promocionar leches de inicio, justamente para proteger a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Por esto de no hacer que la mamadera sea como algo habitual y que sea como lo natural, no naturalizarlo para que quien no tiene acceso, bueno, que pueda dar teta como corresponde y que no tenga como toda esa información que le quedó de las farmacéuticas generalmente, de bueno, es mejor la leche de fórmula, no se puede, por ejemplo, tampoco regalar muestras de leche de fórmula a las familias, porque bueno, si una mamá va al hospital le regalan una muestra de leche de fórmula, probablemente la mamá que vio toda esa publicidad se la dé porque cree que le está haciendo un bien y ese bebé... Hay que pagarla, eso, además. Exactamente. Y ese bebé además va a estimular menos a su mamá mientras dure esa lata. Porque como está más lleno, porque la leche de fórmula es de digestión más lenta, entonces cuando a esa mamá se le termina esa lata, de verdad tiene una baja producción, al bebé no le alcanza. ¿Y cómo hace para comprar esa leche? Entonces ahí empiezan los problemas donde les dan cualquier leche o las rebajan o las diluyen más de lo que deberían o las preparan con agua que no es segura, en biberones que no están esterilizados. Entonces, a eso es a lo que apuntan las campañas de promoción de la lactancia, a proteger a las poblaciones más vulnerables y a sacar esta idea de que no vas a poder dar la teta o tu leche puede que no alcance o con ciertas circunstancias o si no te alimentas de cierta manera tu leche no es buena. Bien, o sea, la mamá siempre puede amamantar. Siempre, salvo situaciones muy puntuales de patologías o, por ejemplo, cirugías donde se extirpó parte del tejido mamario y falta glándula, situaciones muy puntuales patológicas. Si no, la mamá siempre puede amamantar en condiciones favorecedoras de la lactancia. Por eso hablamos de esta red de contención que es necesaria. Totalmente, totalmente. Por eso hablamos también esto de la primera puesta al pecho temprana, que el bebé estimule mucho el pecho desde los primeros días. Esa mamaderita que vos contabas, que te ofrecieron a vos, no es inocua porque el bebé conoce de entrada una leche que es mucho más saciante. La realidad es que la leche de fórmula es leche de vaca y tarda 3 horas en salir del estómago del bebé. Entonces, para que haya una buena producción de leche, sobre todo la primera semana de vida, vos necesitas que el bebé estimule mucho la glándula. Y si nosotros lo dejamos al bebé, el bebé lo hace. Pero ¿cuál es el problema? Como el bebé se prende todo el tiempo, ¿sí? Que al principio hay calostro, que es muy poquito, son gotitas, se va haciendo cada vez más abundante, baja la leche. En ese contexto, quizás la mamá recibe estos comentarios de con tu pezón no vas a poder, si te pide antes de las 3 horas es porque tu leche no es buena, si te pide a cada rato es porque no le alcanza. Y la fisiología de la lactancia dice que el bebé
tiene que estimular mucho la teta para asegurarse una buena producción de leche. Entonces, si nosotros dejamos que el bebé haga su trabajo y sostenemos a esa mamá y le decimos, esto es normal, te está estimulando mucho, vas a tener mucha leche y después se va a acomodar esta demanda, está todo bien, seguramente ya se instalan las bases de una buena lactancia. Si a esa mamá el segundo día ya le estamos diciendo que con ese pezón no va a poder, le ponemos una pezonera, le metemos fórmula al bebé, Sí. seguramente esa mamá no va a poder y va a tener de verdad una hipogaláctea, va a tener baja producción de leche, pero no porque ella tenga un problema, sino porque todas esas interferencias que se hicieron que produzca menos leche de la que hubiera producido si hubiéramos dejado que todo se dé de forma natural. Qué bueno que es estar hablando de esto, más allá de si tenemos o no red de contención y demás, pero está bueno como para que la mujer relaje un poco, ¿no? Cuando se vienen todas estas situaciones juntas. En un libro que había leído en su momento, me acuerdo, un médico lo que explicaba, que esto ya es más psicológico, pero bueno, todo tiene que ver con todo. Obvio, sí. Decía que cuando nacen, viste que primero dicen cuando nacen o que no ven bien o que ven borroso, bueno, pero la distancia entre los ojos del bebé en el pecho de la madre y los ojos de la madre es lo que ven. Sí. Por eso es tan importante para incluso el autoestima de ese bebé, cada vez que amamantás, verlo a los ojos. Viste que muchas veces te distraes o lo que sea. Bueno, que ese momento sea de conexión de la mamá con el bebé. ¿Vos lo ves así? Totalmente. Sí. Eso sí, y también la mamá que da mamadera, ¿no? Porque también está bueno. La distancia es la misma. Eso, entender que si no pudiste dar la teta, que seguramente fue por algo de todo este contexto que yo conté, Claro. por más que vos hubieras querido, cuando le estás dando el biberón a ese bebé, también lo puedes mirar a los ojos También. y hablarle y comunicarle todo el amor que sentís. Y también hay tomas donde vas a estar dando la teta y vas a estar mirando el celular, porque damos la teta 40 veces por día. Sí. Entonces, también está bueno como sacar esa presión de que tiene que ser el momento de conexión perfecto. Va a haber tomas que sí, y va a haber tomas donde decís, ¿cuándo termina? Me quiero ir a dormir. Entonces está bueno Sí, esto también se va de... cerrando los ojos. Tal cual, como entender que la lactancia es muy, muy demandante, requiere un trabajo 24/7 y va a haber momentos donde vas a decir, hasta acá llegué, y va a haber momentos donde va a haber tomas que te va a emocionar ver a tu bebé. El puerperio es un poco así. O te dicen, tenés que recordar en qué pecho tomó la última vez, porque si no te quedan los pechos deformes, bueno, que Claro. quede deforme. Bueno, no yo sé. lo que les digo muchas veces a las mamás para que no se vuelvan locas es Sí. que se pongan un anillo o una Ah. gomita de pelo Para recordar dónde fue. cuál les toca. Entonces, si estás dando a la derecha, te lo pasas a la izquierda y en la próxima vas cambiando. Yo ya en un momento no me acordaba, digo, bueno, La que quedará toca, como toca. quedará. Sí, vas viendo a ver cuál la siento más cargada y va ahí. Claro. Sí. Bueno, pero qué lindo es hablar de eso. Qué sé yo, no sé. Hugo, ¿vos por qué te dedicaste a esto puntual? Yo soy de profesión original técnica en prácticas cardiológicas. Bien. Y trabajé mucho tiempo en sanatorios, en instituciones de salud, y siempre me pasaba en el sanatorio que yo estaba en la unidad coronaria, en la terapia, en lugares como heavies. Sí. Y quizás sabía que era hacer un electroalaneo, o a veces, no sé, en la sala de preparto, alguna mamá que tenía dolor precordial, y yo quería estar ahí. Y me daba cuenta que no quería volver a la unidad coronaria, que me quería quedar ahí. Entonces empecé a investigar, bueno, qué se podía hacer, qué profesiones había que tuvieran que ver con eso, y como esto era año 2009, te estoy hablando, Mirá. o sea, ni se conocía esta profesión. Yo tenía ya 2 hijas, con mis 2 hijas había tenido un montón de desafíos en la lactancia, la más grande tiene 25, o sea que imagínate que en ese momento no había ni siquiera para googlear cómo No, poner un bebé a la claro, teta, bueno. era así. Y ahí descubrí la puericultura y bueno, en mucho tiempo hacía las 2 cosas. Iba y hacía ergometrías en un centro médico, viste, ese que corres en la cinta y te vamos poniendo Sí. peso, y en mi bolsito tenía el muñeco con la teta de tela y me Mirá. iba de ahí a ver una mamá, y después, bueno, el trabajo de puericultora fue como superando al otro. La verdad es que lo disfrutaba mucho más y llegó un momento en el que ya no me daban los tiempos y me dediqué 100% a esto. El que no te den los tiempos era porque cada vez más gente te consultaba. Exacto. Pues sí. para mí, por ejemplo, es una profesión que no tenía en el radar. Sí. Y sin embargo, sí, bueno, no tenía radar porque no tuve más hijos, pero Claro. no lo tenía como parte de... Vos tenés ginecóloga, La partera, claro, sí, el pediatra para cuando después. aparece. Bueno, sí. pero fíjate que ahí queda un hueco que es la lactancia. A vos Sí. te pasa algo con la lactancia y tu médico obstetra es como que llega hasta el momento del parto, lo mismo la partera. Como que es algo que naturalmente El sabés. pediatra, qué sé yo. la realidad es que yo tengo muchas pacientes pediatras. La Mirá. primera que tuve a mí me sorprendió mucho y de hecho nos hicimos muy amigas y charlábamos de esto de la falta de formación de lactancia que hay en las residencias médicas. Ella me contaba que tenía una sola clase en la residencia de 2 horas, nada más. Y Y listo. por lo que hablábamos de contenidos, desactualizada 20 años. Entonces, hay una cuestión de falta de formación en las profesiones de salud, de enfermería.
a ver, las licenciadas en obstetricia ahora tienen una especialidad de 1 año, la UBA, que está buenísimo, de lactancia, y también pueden trabajar en lactancia, pero también hay una cuestión de cada uno también tiene mucho que hacer en su trabajo, digamos. El obstetra ya bastante tiene con llevar adelante todo el embarazo, la partera también, el pediatra. Entonces, la consulta de lactancia, que es una consulta larga, porque hay que observar, primero hay que charlar un montón de cuestiones, después hay que observar una toma completa, que eso puede llevar mucho tiempo. Entonces, tampoco las otras profesiones tienen el tiempo para dedicarle a la lactancia, porque tienen que cubrir otro montón de cuestiones. Sí. Entonces, quedaba como ese espacio ahí donde nadie te ayudaba, ¿no? Como quedabas ahí medio boyando y a quién le consulto. Bueno, y ahí surgió el rol de la puericultora. Qué bueno. Bueno, antes de cerrar la nota, sí, me diste algunos tips de cuando nace tenerlo 1 hora, el cuerpito piel a piel, que solo la naturaleza lo va llevando a tomar el pecho. ¿Algunos tips más como para desterrar todos esos mitos, toda esa presión sobre la mujer que quieras darnos? Primero, tratar de no escuchar todos esos comentarios que les van a ir diciendo desde el momento cero. Bien. Confiar en el bebé. Confiar en el bebé y tu bebé te va a ir marcando el ritmo de lo que necesita. Obviamente, siempre que estemos hablando de un bebé que está creciendo bien y que todo viene perfecto. Y no racionalizar tanto. Conectar más con el instinto y no pensar, uy, pero le di hace 1 hora y ahora lo veo que se chupa la mano. Ponelo a la teta o ponela a la teta. Sí. No estés pensando tanto. El bebé es el único que sabe cuánto comió y cuándo necesita volver a comer. El problema es cuando tratamos de ordenar, de medir, de anotar, de las 3 horas. Sí. 3 horas es el límite que puede estar un recién nacido sin comer. Pero el ritmo de las primeras semanas es muy caótico. ¿En la noche? La noche también, por lo menos al inicio, más que nada por riesgo de hipoglucemias. O sea, en bebitos incluso que están bien de peso, que están aumentando bien, hay riesgo de hipoglucemia en las primeras semanas, o sea, que les baje el azúcar en sangre. Entonces es importante que coman como mucho cada 3 horas. Pero en general suele ser mucho más frecuente y muy caótico. Sí. Entonces eso es lo que a uno como que lo desestabiliza un poco. Pero yo digo que los bebés siempre vienen a enseñarnos algo, ¿no? Sí. Entonces, para quienes son por ahí más estructurados, en general también uno da la teta según la personalidad que tiene, ¿no? Lo que yo veo en la diaria es que por ahí, no sé, las ingenieras la pasan muy mal, las que quieren tener un Excel, a veces me muestran un Excel de cuántos minutos. No, bueno, claro, no va por ahí, claro. Así que nada, confiar más en el bebé, en una misma. Y escuchar a la gente que sabe y no dejarse como atormentar por todos los comentarios que vas a recibir, que seguro van a ser muchos. ¿Hay algún alimento, algo que nos ayude? O decir, bueno, toma agua, qué sé yo, algo de todo eso que te recomiendan? No, lamentablemente no. Me dijiste no escuchar y yo te repito algo que siempre te dicen, pero bueno, por las dudas. Sí, a ver, es importante estar hidratada porque obviamente que el agua es como la base con la que fabricamos la leche, pero sobrehidratarse no hace que produzcas más leche. Incluso hay un estudio que muestra que si vos te sobrehidratás, no sé, te forzás a tomar 4 litros de agua, el cuerpo gasta tanta energía en filtrar agua en los riñones que te puede bajar la producción, porque lo sometes como un estrés. Entonces, para la mamá que registra su sed, el cuerpo te va a pedir más agua, es así. Y la que no, yo siempre les digo, bueno, hacer el ejercicio de una teta, un vaso de agua, como reponer el líquido que se perdió. Pero después sí comer frecuentemente, dar la teta quema muchas calorías. Sí. Muchas. Vos te adelgazás un montón y no entendés por qué, y bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver, sí, son más o menos 500 calorías por día, o puede ser más. Entonces tratar de no saltearse comidas, de hacer como entre el desayuno y la merienda algún snackcito ahí saludable. Siempre les digo algo que se pueda picotear, tipo frutos secos, algo que se pueda comer bebé en UPA. Y eso, y entregarse un poco a esa libre demanda que después se acomoda, que no dura para siempre esto de que el bebé quiera teta 24/7. Claro. Bueno, me gustó esta charla. Bueno, gracias. Me gusta que tengas mucho trabajo. Gracias por el espacio. Y bueno, y sirve mucho, repito una vez más, no solo para las mamás, sino para el entorno. Totalmente. Es necesario un entorno que te dé tranquilidad. Entonces vos podés concentrarte en eso, que es fundamental. Totalmente. Para más, no solo para el momento, sino para el futuro de esa persona. Sí. Porque ya crece con otro tipo de defensas, de otra manera. Totalmente. ¿No? Bueno, sí. Victoria, gracias. Bueno, gracias. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que